Hola amigos, ¿cómo están? Pues nuevamente por aquí, soy Marco Antonio Montero de Regil, mejor conocido como Marcuan, así me dicen. Bueno, no soy más que un simple católico más, entre muchos, he querido compartir mis experiencias, qué me ha dejado acercarme a la iglesia, cómo ha cambiado mi vida y sobre todo sacar algunas dudas que yo me he encontrado muy seguido, me encuentro muy seguido con amigos, con familiares, sobre todo pues obviamente en internet me encuentro con muchas cosas que siempre digo, es que así no es, me gustaría aclarar esto, entonces pues es el motivo de estos videos. Y bueno, el video pasado hablé acerca de la iglesia, qué tanto conocemos la iglesia y demás, y quisiera retomar un poquito este tema porque quedaron cosas ahí medio inconclusas tal vez. El tiempo siempre es muy corto para hablar de temas tan importantes. Y bueno, quisiera empezar con esto. En el video pasado hablé acerca entre muchas cosas, de cómo se fundó la iglesia, cómo empezó, qué es la iglesia. La iglesia no nada más son edificios, que tienen sacerdotes, que tienen religiosos y que se dedican a sacar dinero, y etcétera, como mucha gente piensa. Hablé de que la iglesia somos todos los bautizados como apóstoles de Cristo y tenemos la misma responsabilidad de, de salir a evangelizar y, y proteger nuestra iglesia, ¿no? Entonces, pues bueno, el tema es este. Eh, un tema importante. eh, en el video pasado hablé de que, bueno, que la iglesia principalmente, o la iglesia católica principalmente fue fundada por Jesucristo. ¿Por qué? Pues porque eligió a Simón, el apóstol Simón, como Pedro. Pedro quiere decir la piedra principal, la piedra angular con la cual Cristo edifica su iglesia, y de ahí vienen todos los sucesores, todos los papas, en todos los obispos, todos los sacerdotes y todos los bautizados, ¿no? Y comenté algo acerca también de Constantino, por ahí del año 1300, 1320, por ahí, donde yo dije que quedé constatado la palabra católica, la Iglesia Católica fundamentada con Constantino. Y me dio mucho gusto que encontré allí en el YouTube un comentario de alguien que dijo, oye Marcuan, es que la, la palabra católica no la fundó Constantino, la fundó eh, San Ignacio de Antioquía. Y tiene toda la razón, ¿no? Nada más que yo no me quería referir específicamente cuándo fue la primera vez que se habló de catolicismo como en la iglesia, sino quise resumir la importancia de Constantino, por qué se fundamenta como la iglesia católica con él. Y bueno, es lo que quiero explicar así rapidísimo. Es verdad que San Ignacio de Antioquía fue de los primeros que habló de la iglesia universal. La palabra católica o católico quiere decir, en griego, es católico, quiere decir universal. Y bueno, San Ignacio de Antioquía, vaya, fue un personaje importantísimo, grandioso, que de verdad es un gran ejemplo de vida. Él fue, nada más así, discípulo de Pedro y de Juan. Así nada más para empezar, ¿no? Imagínense poder haber estado como discípulo de Pedro y de Juan, todo lo que, las vivencias que le dejaron del amor de Cristo. Tanto fue que pues él dio su vida, San Ignacio de Antioquía dio su vida por Cristo de una manera
pues muy cruel, pero muy hermosa a la vez, porque este, eh, cuando lo toman ya, digamos, para llevarlo a la muerte, se lo llevan pues a los leones, y él va con mucho amor, se entrega con mucho amor. Él dice, ok, que estos leones sean la sepultura, mi sepultura, para poder pasar directo con Cristo, ¿no? Les recomiendo muchísimo que busquen, hay mucho contenido en YouTube, en internet, de San Ignacio de Antioquía. Su historia es maravillosa, se les recomiendo muchísimo, les va a encantar. Y esto es una muestra de que no todo el católico es malo, no todo el católico es aprovechado, como se dice por ahí. Ha habido personas, y hay personas increíbles, maravillosas, como fue este hombre obispo, San Ignacio de Antioquía. Y efectivamente él fue el primero que dice a la Iglesia universal en algunos escritos, unas cartas que dejó. Pero ¿qué pasa con Constantino? Bueno, después de él hubo algunos más que siguieron hablando del catolicismo. Pero ¿por qué me refería a Constantino? Porque aquí viene un dato importante para la Iglesia. En esa época, por ahí de 1300 más o menos, había una revoltura de situaciones, eh, de luchas de emperadores. Constantino estaba peleando por ser emperador y por fin lo logra. Su madre se estaba acercando mucho al cristianismo, influyó en él, y la historia de Constantino, bueno, es también muy interesante. Tuvo una visión de una cruz en el cielo, y luego tuvo un sueño, y bueno, por todos este tipo de situaciones él termina convirtiéndose. Pero en esa época también existe un personaje llamado Arrio, que estaba en contra de algunas situaciones de la iglesia. Él también pertenecía a la iglesia, pero él era norteafricano, y, y tenía ahí unas discrepancias acerca de Jesucristo y la Trinidad, que él decía que Jesús pues era subordinado de Dios, que no pertenecía como también a la Trinidad como Dios mismo. Y bueno, pues eso, pues obviamente muchos obispos no estaban de acuerdo, y entre toda esa revuelta se hace un concilio, o sea, que se juntan muchos obispos en Nicea, y esto es en la época donde Constantino ya es emperador. Y en ese concilio, pues hay datos en que eran alrededor de 300, hay quien llegó a decir que eran hasta 2000, pero bueno, lo que sí, el dato es más o menos por ahí de 300 obispos que se juntan para poner orden en todo lo que había del cristianismo. Dijeron, a ver, vamos a ordenar las cosas, ¿no? ¿Cómo van a ser todos los cánones de la Iglesia católica, ¿no? Y pues ordenan todo lo que tiene que hacer un sacerdote, todas las consecuencias e indulgencias, o lo que pueda pasar en la vida del sacerdocio y de los cristianos católicos, y forman todo lo que es pues ya nuestra doctrina, por así decirlo, ya ordenada, ¿no? Con estos cánones que ellos ordenan, ¿no? Y entre ellos eh, se ponen de acuerdo qué es lo más importante que un cristiano tiene que tener en cuenta, ya bien ordenado, y se arma esta oración que todos conocemos, todos los cristianos católicos conocemos como el credo. Ahí es en donde se fundamenta el credo, y en el credo hay una parte en donde dice: creo en la Iglesia católica, apostólica y romana. Es en donde se fundamenta y que somos ya católicos con ese orden en este concilio de Nicea. Por eso es que lo comenté, es lo que
yo quería aclarar nada más. Y bueno, eh, tomando en cuenta todo esto de lo que les platicaba de Arrio, de todo esto, me viene una idea de comentar cuántas personas ha habido que han estado en desacuerdo con la iglesia, ¿no? Pero también ha habido muchas más que han defendido la iglesia para bien. Yo lo que quiero decirles, amigos, es que no nos quedemos nada más con lo que por ahí nos dicen, por lo que nos influencian con los memes de internet o con gente que pues que no está bien documentada y que pues de alguna manera le tiene como que tirria, ¿no?, a la iglesia, a los sacerdotes, por muchas situaciones que han pasado en la historia. Yo les quiero decir, en el video anterior hablé de qué era la iglesia verdadera y comenté que principalmente, a mí me queda muy claro que la iglesia principalmente está fundamentada en los sacramentos que nos instituyó nuestro Señor Jesucristo, que son 7, que es el bautismo, la confirmación, la Eucaristía, la penitencia o la reconciliación, también se le llama así, la Eucaristía, eh, el orden sacerdotal y el matrimonio. Es lo que Cristo nos deja instituyendo como así tajante: hagan esto. Es un mandato de Cristo que tanto los apóstoles y como todos los bautizados estamos llamados a seguir. Ese es el verdadero fundamento de la iglesia. No son las opiniones o los comportamientos de los sacerdotes o de algunos papas que ha habido en la historia o de muchos católicos más, ¿no? La iglesia está fundamentada en eso, en lo que Cristo nos manda a seguir, en creer en el Evangelio, en conocer el Evangelio, en hacer lo que Cristo nos dijo que hiciéramos, que no es otra cosa más que el ejemplo que Él nos dio, que es el sacrificio del amor, el amor verdadero, el amor de Dios. En un video anterior hablé del amor humano, que es el amor del yo quiero, del es para mí, del amor egoísta, y del verdadero amor de Dios, que es el que necesitas, en qué te puedo ayudar, dar ese gusto por ayudar a alguien, etcétera. Esa es la diferencia del amor egoísta del amor de Dios. Es un video que dura bastante, se los recomiendo mucho. Y bueno, a lo que voy es esto. Si conocemos un poquito más a fondo lo que es el verdadero sentido cristiano, lo que Cristo nuestro Señor nos mandó a hacer, a seguir, y conocemos verdaderamente más su historia por el Evangelio, nos vamos a dar cuenta la importancia que tienen sus palabras en nuestra vida, el quitarnos nuestros egoísmos, nuestras soberbias, nuestras vanidades, nuestros pecados que están arraigados, y empezamos a soltar y seguir ese ejemplo de amor, nos vamos a dar cuenta que no es malo. Yo siempre he dicho, tengo una frase mucho en mí que es: ¿qué tiene de malo lo bueno? ¿Sí? Vamos a ser un poquito más coherentes con este sentido, ¿no? Si Cristo nos vino a dar cosas buenas, ¿por qué lo vamos a rechazar? Entonces tú me puedes decir: bueno, es que yo sí creo en Cristo, pero no creo en los sacerdotes. Ok, yo puedo decir, bueno, no creemos en algunos sacerdotes, ¿sí? Ha habido sacerdotes malos. Hay sacerdotes ahorita que pues, también están haciendo un muy mal ejemplo de lo que es la vida cristiana, pero también hay buenos.
Pero no, ese no es el punto. El punto es que el sacerdote tiene ese sacramento que Cristo instituyó para poder bautizar, perdonar, comulgar, bueno, hacer la Eucaristía, eh, eh, la penitencia, el perdón de los pecados, poder ungir a los enfermos, poder hacer el matrimonio y poder hacer más sacerdotes, con ese poder de mano que impuso, de mano en mano, de sacerdote a sacerdote, de obispo a obispo, de papa a papa, ¿no? Eso es en lo que yo creo. Yo no creo en lo que me pueda decir nada más un sacerdote. Yo creo en el poder de Cristo por medio de los sacerdotes, en sus sacramentos. Ese es el primer punto que tenemos que tener en cuenta. Los errores de la iglesia, los errores de muchos religiosos, de muchos sacerdotes, eso es otra cosa, ese es otro tema. Yo les puedo decir, amigos, que así igual que los sacerdotes, pues muchas veces se enfrían o no tienen vocación o se confunden en el camino, o etcétera, simplemente hacen infinidad de errores. También nosotros como bautizados, como cristianos, también los hacemos. ¿Sí? No podemos estar juzgando y echándole la culpa. Es que ustedes nada más son los responsables y yo puedo hacer de mi vida lo que me plazca y los voy a estar criticando, ¿no? O sea, como si fueran nuestros papás que nos tienen que estar cuidando y nosotros no tenemos responsabilidades. No, el bautizado tiene las mismas responsabilidades que cualquier sacerdote, que cualquier obispo, que cualquier papa, que es seguir el camino de Cristo como Él nos lo enseñó, por medio de los sacramentos y de su vida, que es el Evangelio. ¿Ok? Entonces, puedo citar algunos ejemplos. Por ejemplo, ahorita lo que yo decía de este personaje Arrio, pues qué lástima que tuvo que salir excomulgado de la iglesia por aferrarse, ¿no? Pero lo malo de ahí no fue eso, sino que se vino un movimiento después de él, que son los arrianos, ¿sí? Y empiezan confusiones dentro de la iglesia, separaciones, y no nada más eso, ¿qué ha sucedido dentro de la misma iglesia católica? Como decía hace rato, con algunos papas que han dado algunos malos ejemplos, o muchos sacerdotes, ¿no? Y esto me recuerda, amigos, de un gran personaje dentro de la iglesia católica. Para mí, pues sí, lo voy a decir, es mi preferido. Estoy hablando de San Francisco de Asís. Él nació por ahí de 1181, 1182 y tuvo una experiencia increíble en 1206. Él fue, pues, un muchacho muy pudiente, muy descarriado, que tuvo una conversión increíble, maravillosa. Quiso seguir la vida de Cristo tal cual el Evangelio, y en 1206 entra a una iglesia que estaba en ruinas. Hay un Cristo, el Cristo de San Damián, que es el que tengo aquí colgado atrás, y este Cristo tiene una visión con él, le habla, le dice: Francisco, repara mi iglesia. Él va y repara su iglesia literal, porque pues tenía dinero, y empieza a construir esa iglesia, a repararla, y luego en un sueño le dice: no, no, estoy hablando de mi iglesia universal, ¿no? Dice: ok, ya entendí. Y junto con sus seguidores que tenía, pues se van a Roma y llegan con el Papa. Pasan historias ahí increíbles hasta que por fin los logran recibir. Estaba la iglesia en una opulencia, pues ya muy, muy fuera de lugar. Y Francisco, en lugar de criticarlos, en lugar de abandonar la iglesia, en lugar de decir esto no está bien y mejor yo me voy, no, lo que hizo fue realmente reparar la iglesia con ese ejemplo de vida que nos dio, que es lo que debe de hacer un verdadero cristiano, y no andar criticando, no andar mofándose. Ahora regresemos a esta época con los memes y demás. Yo nada más les quiero decir una cosa, amigos: cada que ustedes apoyan un meme
católico, de un sacerdote que hizo algo aborrecible o demás, están apoyando a ese mismo sacerdote, están apoyando esa misma maldad que se infiltró ahí en la iglesia, eh, confundiendo a las demás personas. No hagamos eso, mejor sigamos a Cristo, sigamos el ejemplo de San Francisco, como también de San Benito, que ya hablé en un video pasado, que pasó un poquito similar, etcétera. Es nuestra responsabilidad, amigos, y es el camino para encontrar una buena armonía en nuestra vida, con nuestra familia, nuestro trabajo, en todo. Se lo recomiendo mucho. Y bueno, el tema de San Francisco lo dejamos pendiente. Me encantaría hablar mucho más de él. ¿Sale? Nos vemos en la próxima. Que Dios los bendiga. Sigan mi canal, denle like, dejen sus comentarios y nos vemos. Bye.